Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Yunel Esparza y yo les voy a presentar el tema de esplenectomía como parte de la materia de clínica quirúrgica por el docente doctor Guillermo Ramos, parte de la materia de la carrera de médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara. Antes de comenzar con el tema, vamos a profundizar un poco en el órgano en cuestión, el cual es el vaso. Y pues el vaso es un órgano vascular que descansa en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, a lo largo de las costillas novena, décima y onceava, y en condiciones normales no se va a palpar. Mide alrededor de 12 centímetros de longitud y se considera la mayor masa de tejido linfático en el cuerpo. Pesa entre 75 y 150 gramos en el adulto y tiene una configuración elíptica. Diferentes órganos vecinos van a dejar improntas en la cara visceral, que es la cara que estamos viendo en la imagen. Está la impresión gástrica, que se puede ver aquí, la impresión renal, que se puede ver aquí por el riñón izquierdo, y la impresión cólica, por el ángulo esplénico o flexura cólica izquierda del colon. Esto va a ser porque la superficie externa convexa y el polo superior se van a apoyar contra el diafragma, mientras que la superficie interior cóncava va a estar relacionada con el fondo del estómago, la cola del páncreas y el polo superior del riñón izquierdo, mientras que el polo inferior va a descansar por debajo de la flexura esplénica del colon. También el vaso va a contar con un hilio, que es como un hoyo donde van a entrar la arteria esplénica, la vena esplénica y los vasos linfáticos inferentes. También va a estar suspendido en su posición por varios ligamentos y pliegues peritoneales que van a dirigir hacia diferentes zonas y pues su nombre va a depender a la zona que dirige. Si dirige hacia el colon, va a ser el ligamento esplenocólico. Hacia el estómago, el ligamento gastroesplénico, que se puede ver aquí. El diafragma, el ligamento espleno-diafragmático, y hacia el riñón, la glándula suprarrenal y la cola del páncreas es el ligamento esplenorrenal, que también podemos ver aquí. El ligamento gastroesplénico va a contener los vasos gástricos cortos y pues los ligamentos restantes van a ser avasculares. Esto va a ser con ciertas excepciones, como en pacientes que tengan hipertensión portal. El vaso va a poseer una cápsula fibrosa y salvo en su hilio, va a estar recubierto de peritoneo, el cual pues se va a reflejar en forma de los ligamentos adyacentes. A partir de la cápsula, que podemos ver aquí, se va a extender mediante trabéculas hacia el interior del vaso. Esta cápsula, las fibras reticulares y los fibroblastos van a constituir lo que es el estroma del vaso, mientras que el parénquima va a estar formado por dos tipos de tejidos diferentes entre sí, los cuales son la pulpa blanca y la pulpa roja. Como había mencionado, el parénquima se integra de dos elementos principales, la pulpa roja, que va a constituir el 75% del volumen total del órgano, y la pulpa blanca. En la unión de estas dos dentro del vaso se va a encontrar lo que se denomina la zona marginal estrecha. Y pues cada una tiene sus funciones y sus como objetivos diferentes, igual que cada una tiene componentes completamente diferentes. Y pues para entenderlas más profundamente vamos a comenzar con la pulpa blanca. Esta va a ser un tejido linfático constituido en su mayor parte por linfocitos y macrófagos. Estos van a estar dispuestos alrededor de ramas de la arteria esplénica, las cuales, como van ingresando al vaso, se van a llamar arterias centrales. Esta agregación de linfocitos van a constituir el tejido linfático que se conoce como la vaina linfática periarterial y va a ser la primera en reaccionar si los microorganismos llegan al vaso a través del torrente sanguíneo. La sangre que circula hacia el vaso va a entrar mediante la arteria esplénica. De ahí, como que entra más profundamente mediante las arterias centrales de la pulpa blanca, y una vez ahí, las células B y las células T van a desarrollar sus funciones inmunitarias. Los macrófagos esplénicos van a eliminar los microorganismos patógenos mediante fagocitosis. Y por el otro lado, la pulpa roja está compuesta por senos venosos cargados de sangre y cordones de tejido esplénico que se denominan cordones esplénicos de Peel-Roth. Esta pulpa roja cuenta con tres funciones diferentes.
La primera es la eliminación de células sanguíneas y plaquetas defectuosas o rotas, por así decirlo. Va a almacenar una tercera parte de las plaquetas de todo el cuerpo y participa en la hematopoiesis durante la vida fetal. Como había mencionado, la arteria central ingresa por el ilio y la arteria esplénica ingresa por el ilio, se convierte en la arteria central y esta va a continuar desde la pulpa blanca y va a entrar a la pulpa roja en forma de capilares. Estos capilares van a desembocar en los cordones esplénicos, que se pueden ver aquí, esta zona, donde los macrófagos van a fagocitar los eritrocitos viejos y dañados. Desde este lugar, la sangre se va a esparcir hacia los senos esplénicos y va a volver a la circulación venosa. Los cordones esplénicos son estructuras formadas por eritrocitos, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y granulocitos. En torno como a las secciones terminales de lo que son las arteriolas esplénicas, la adventicia natural del vaso se va a reemplazar con lo que es la vaina linfática perivascular, que está formada de linfocitos T y ciertos agregados intermitentes de linfocitos B o folículos linfoides. Cuando se estimulan de manera antigénica, estos folículos van a funcionar como centros de proliferación de linfocitos y van a desarrollar centros germinales que van a mostrar regresión una vez que se termine el estímulo o la presentación antígena. En la unión como entre las pulpas blanca y roja, se va a encontrar la zona marginal, en la que están agregados los linfocitos de una manera más laxa. En esta zona marginal, además de servir como área de tránsito, va a poseer como su propia población peculiar de células, y en esta, las más importantes que vamos a mencionar el día de hoy, son los macrófagos. Existen dos tipos específicos de macrófagos que residen en esta zona, que son los de zona marginal y los macrófagos metalofílicos. Los macrófagos de zona marginal van a intervenir de forma importante en el señalamiento, por así decirlo, y la eliminación de algunos patógenos bacterianos. Los otros se han encontrado estudios que pueden ser los productores principales de interferones alfa y beta en respuesta de una carga viral. En cuestión de su irrigación, el flujo arterial procede principalmente de la arteria esplénica que va a nacer del tronco celíaco, la cual transporta el 40% del flujo sanguíneo hacia el vaso. Este último, el vaso como tal, también recibe parte de su irrigación de los vasos gástricos cortos que se van a derivar de la arteria gastroepiploica izquierda que se encuentra dentro del ligamento gastroesplénico. El drenaje se realiza mediante el sistema venoso portal de la vena esplénica. ¿Cómo se realiza esto? La vena esplénica se une a la mesentérica superior para formar la vena porta y esta va a ser la responsable del mayor drenaje venoso del vaso. Los vasos esplénicos también están íntimamente relacionados con el páncreas y pueden discurrir por el interior del órgano. En cuestión del drenaje linfático, los ganglios linfáticos esplénicos se encuentran en el ilio y reciben la linfa a través de los vasos linfáticos perivasculares y subcapsulares. Después de esto va a ser drenada a los ganglios linfáticos pancreáticos superiores, los cuales se encuentran en la cara superior del páncreas, y de ahí van a ser drenados hacia los ganglios linfáticos celíacos. En cuestión de su inervación, está inervado por los nervios autónomos del plexo celíaco, pero es que también pueden ser tanto simpáticos o parasimpáticos. Estos nervios van a conformar el plexo esplénico que llega al ilio esplénico viajando mediante la arteria esplénica y sus ramas. Y algo muy interesante de esto es que bajo la estimulación adrenérgica, el vaso puede contraerse y expulsar una población secuestrada de plaquetas, eritrocitos y granulocitos del parénquima hacia la circulación. Y algo importante de mencionar antes de continuar es que el vaso habitualmente no se palpa y por lo tanto no puede percutirse. Cuando sí se llega a aumentar de tamaño, se puede extender hacia abajo y medialmente debajo del margen costal. Se palpa de manera bimanualmente y se llega a percibir cierta percusión de matidez durante, la percusión sobre la novena costilla en la línea axilar media.
En cuestión de su fisiología, sus funciones se dividen en dos, las cuales son las inmunológicas, que más que nada se van a encargar de la detección de antígenos extraños en sangre, la activación de respuestas inmunológicas, la producción de anticuerpos y pues la fagocitosis. Y en cuestión de sus funciones hematológicas, va a limpiar o depurar la sangre de eritrocitos dañados, va a participar en el almacenamiento de plaquetas, en la hematopoiesis en caso de que sea necesario y va a participar también en la compensación de hipovolemia. ¿Y cómo es que funciona esto? Primero que nada, en la función inmune, las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas van a ocurrir dentro del vaso. Los linfocitos B van a detectar patógenos circulantes y reaccionan para diferenciarse en plasmacitos que van a producir la inmunoglobulina M, o también pueden actuar como células presentadoras de antígeno, que van a facilitar la eliminación y la destrucción de patógenos. En ese momento son presentados los antígenos a centros inmunocompetentes dentro de los folículos linfoides. Esto va a inducir a la elaboración de inmunoglobulinas, normalmente M, y para que después de este estímulo, la respuesta aguda a base de IgM hace que se liberen anticuerpos opsonizantes desde la pulpa blanca del vaso. Y pues la eliminación del antígeno se facilita por los sistemas reticuloendoteliales del vaso y el hígado. Y en cuestión de la función hematológica, el vaso va a ser el principal sitio de depuración de eritrocitos dañados o envejecidos de la sangre. La vida media de los eritrocitos es aproximadamente de 120 días, y como van envejeciendo, por así decirlo, su membrana va a perder flexibilidad. Y como los eritrocitos se necesitan deformar para poder atravesar los sinusoides, las células que ya estén envejecidas van a quedar atrapadas en el interior del vaso y van a ser eliminadas de la población circulante. Una vez fagocitadas, el hierro se va a soltar de la porción hemo y se va a almacenar en forma de hemosiderina antes de ser transportada hasta la médula ósea para unirse a la transferrina y así incorporarse una nueva población de eritrocitos. Los eritrocitos van a estar entrando y saliendo del tejido de la pulpa, de manera que como el 1% de la serie roja del organismo y el 20 y 30% de las plaquetas van a ser como, por así decirlo, secuestradas en algún momento. Esto es importante de mencionar porque tras la esplenectomía se produce un incremento en el número de eritrocitos deformados en la sangre periférica. ¿Por qué? Porque no se lleva a cabo su depuración, parte de los cuales van a contener restos nucleares que se van a llamar cuerpos de Howell-Jolly y acúmulos de hierro que se llaman siderocitos. El vaso también actúa como un sitio extramedular para hematopoiesis cuando llega a ser necesario. También produce opsoninas, tupsina y properdina, y también es una fuente principal de la proteína properdina, que es un elemento importante en el inicio de la vía alternativa de la activación del complemento. Antes de comenzar con lo que es el procedimiento, también es necesario poder identificar qué estudios de gabinete se pueden realizar para poder analizar si un paciente tiene cierta afectación del vaso. Es importante considerar en forma especial en el preoperatorio a los pacientes que puedan tener esplenomegalia y poder saber qué tipo de estudio de gabinete realizar que sea más efectivo para ellos. Porque los métodos con mínima invasión son más difíciles a medida de que el vaso aumente de tamaño. Y pues lo principal aquí es poder calcular el volumen, calificar si hay esplenomegalia y poder descartar lesiones. Existen dos cosas que se deben de verificar al momento de un estudio de gabinete. El volumen, que se va a calcular por la longitud, por el ancho y la altura del vaso por 0.52. Lo normal, esta operación puede variar dependiendo de la bibliografía, pero lo normal sería de 12 por 3.5 a 5 por 7. El promedio del resultado debe de ser entre 214.6, pero sobrepasando los 314 nos podemos dar una idea de que algo anda mal. También se debe de sacar el índice esplénico, que se saca por la longitud, por lo ancho, por la altura. Lo normal debe de ser de un número de 120 a 480. Esta es una imagen que más o menos puede explicar cómo se puede sacar cada uno de los índices. Aquí está la longitud máxima, aquí está lo ancho y aquí está la altura.
Y estos son algunos estudios de gabinete que se pueden utilizar para verificar este tipo de lesiones. Está la ecografía, que se utiliza para obtener imágenes esplénicas que implican menos penetración corporal, es rápida y fácil de realizar y no expone al paciente a algún tipo de radiación ionizante, pero ciertas bibliografías mencionan que también su especificidad puede ser como cuestionada. También está la tomografía computarizada, que se logra un alto grado de resolución y detalle del parénquima, de los vasos y de de la relación del vaso con estructuras vecinas. También está la radiografía simple, pero se menciona que rara vez se llega a utilizar para imágenes esplénicas primarias. Pueden aportar un esbozo indirecto del vaso en el cuadrante superior izquierdo o incluso sugerir esplenomegalia si se llega a revelar como desplazamiento de las estructuras llenas de aire, como con aire adyacentes. Estas son otras imágenes que también se pueden utilizar. Está la resonancia magnética, la angiografía y imágenes nucleares. Y pues comenzando con lo que es el procedimiento como tal, que es la esplenectomía. Se trata de la extirpación quirúrgica del vaso en su totalidad o de manera parcial. La primera fue documentada en 1549 y se realiza de 6 a 7 personas por cada 100.000 cada año mundialmente. En cuestión de las indicaciones, existen de 3 tipos. Están los trastornos benignos, que son trastornos de eritrocitos como esfesitosis hereditaria, deficiencias enzimáticas, anemias. También están los trastornos de plaquetas. Y en cuestión de trastornos malignos, más que nada son anomalías de leucocitos y trastornos de la médula ósea. En cuestión de la tercera categoría, aunque sea mencionada al último, no suele ser la menos importante. Se tratan de los traumatismos, que realmente es la primera como razón de indicación de una esplenectomía actualmente. Están las infecciones y los abscesos, los quistes, tumores, metástasis, enfermedades por depósito y trastornos infiltrativos. Esta clasificación es de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma para traumatismos escénicos. De acuerdo a la lesión que se llega a encontrar en el vaso, se llega a denominar cierto grado para que pueda así delimitarse qué tipo de procedimiento se debe de llevar a cabo. Y en consideraciones perioperatorias o antes del procedimiento, se debe de informar a los pacientes las posibles complicaciones vinculadas con el método, que pueden incluir septicemia generalizada después de la esplenectomía, que vamos a mencionar más adelante, la trombosis de la vena esplénica, hemorragia, arteriotrombosis, trombosis de venas profundas e incluso hipertensión pulmonar. Existen como 2 puntos destacables de este apartado. El primero es la vacunación y la enseñanza del paciente. En el marco de la esplenectomía planificada, es sumamente necesario vacunar a los pacientes 15 días antes de la operación para llegar al nivel óptimo del reconocimiento y procesamiento de antígenos. Si la esplenectomía, en dado caso, se realiza con carácter de urgencia, las vacunaciones se realizan en el postoperatorio y se considera diferir su administración durante 2 semanas para poder impedir la inmunodeficiencia transitoria vinculada con la cirugía. También está indicada la profilaxis contra trombosis venosa profunda, que es muy frecuente después de una esplenectomía, en especial en casos que incluyen la esplenomegalia y trastornos mieloproliferativos. Existe el riesgo de una trombosis de la vena porta, que puede alcanzar el 40% en personas con esplenomegalia y trastornos mieloproliferativos. Y de forma característica, este tipo de trombosis se va a presentar con anorexia, dolor del abdomen, leucocitosis y trombocitosis. El tratamiento eficaz de esto es posible si se mantiene un índice elevado de sospecha, que permita un diagnóstico temprano para que se pueda iniciar un tratamiento de anticoagulación de manera inmediata. Este es el esquema como indicado por la CDC en 2019 para la vacunación en sujetos asplénicos. Asplénico se refiere cuando ya no tienen la funcionalidad de su vaso. El día de alta hospitalaria o 14 días después se recomienda la vacuna antineumocócica conjugada, la antigripal Hemofilus tipo B,
antimeningocócica y antimeningocócica del serogrupo B. 2 meses después de la vacunación inicial, se recomienda la antineumocócica polisacárida, la antimeningocócica del serogrupo B, y 5 años después de la primera dosis, se recomienda nuevamente la antineumocócica polisacárida y antimeningocócica. Anualmente se recomienda la vacuna contra la gripe estacional, pero también esto puede variar de acuerdo a las bibliografías, porque algunas bibliografías también mencionan que cada 5 años se deben de repetir ciertas vacunas, pero esto es indicado por la CDC. Este es otro esquema de vacunación. Si es de manera electiva, 2 semanas previas a la cirugía se deben de implementar estas vacunas, pero si es de carácter urgente, en el periodo postquirúrgico inmediato se deben de aplicar estas, y 2 semanas posteriores a la cirugía se deben de aplicar este tipo de vacunas. ¿Por qué? Porque cuando es un paciente asclénico, la función inmune va a decaer de manera casi grave y van a ser sumamente predisponentes a cualquier tipo de infección, lo cual una infección que mencionaré más adelante, pero me adelantaré un poco, una infección que pueda parecer simple, por así decirlo, o leve, puede evolucionar rápidamente a una sepsis que pueda poner pueda poner la vida en juego al paciente. Y ahora sí comenzaremos con las técnicas quirúrgicas de la esplenectomía. Para la preparación del paciente, como había mencionado, deben de vacunarse mínimo una semana antes de la intervención con vacunas polivalente neumocócica, meningocócica y para hemofilus, más que nada para microorganismos encapsulados. Y es necesario poder valorar la posibilidad de una transfusión de hemoderivados y optimizar el estado de coagulación preoperatorio. Diferentes doctores tienen la costumbre de solicitar tipificación sanguínea y pruebas para detección de anticuerpos en pacientes normoesplénicos sometidos a una esplenectomía electiva. En casos más complejos, como pacientes que tienen esplenomegalia, es necesario valorar la disposición durante el procedimiento de unidades de sangre con compatibilidad cruzada. En caso de una trombocitopenia, que también es indicada en una esplenectomía, puede corregirse de manera temporal con transfusiones de plaquetas, pero pues esto ya depende, es un proceso individualizado, depende de cada procedimiento de cada paciente. Comenzaremos con la esplenectomía abierta, que esta se indica más que nada en roturas traumáticas del vaso, esplenomegalias masivas, ascitis, operaciones previas y abscesos. Más que nada, durante esta operación se va a colocar al individuo en decúbito dorsal y el cirujano se va a situar al lado derecho del enfermo. En mayor parte de las esplenectomías de esta índole, se prefiere una incisión subcostal izquierda paralela al reborde costal izquierdo y 2 traveses de dedo debajo de él. Pero en casos de que sea una esplenomegalia masiva, muchas veces se utiliza una incisión en la línea media, más que nada para poder exponer el vaso de manera rota con crecimiento masivo. Después, posteriormente de la incisión, se va a movilizar el vaso transportando las inserciones ligamentosas, de manera preferencial el ligamento esplénico siendo el primero, y en pacientes con esplenomegalia notoria se puede preferir ligar la arteria esplénica en continuidad a lo largo del borde superior del páncreas. Una vez que se logró el acceso a la transcavidad de los epiplones a través de las inserciones gastroesplénica o gastrohepática. Esta como maniobra va a tener varios propósitos. Permitir la manipulación más segura del vaso y la disección del ilio esplénico, que es donde va a entrar la arteria en la vena, y lo que a su vez va a facilitar cierta contracción del vaso y va a proporcionar una autotransfusión de eritrocitos y plaquetas. Se puede hacer una movilización medial adicional mediante el corte de las inserciones peritoneales laterales, más que nada del ligamento esplenodiafragmático. Posteriormente, se van a ligar de forma independiente cada uno de los vasos gástricos cortos que se encontraban en el ligamento gastroesplénico y se van a cortar de modo secuencial. Y si se realizan estos pasos de manera delicada y adecuada, se va a reducir el riesgo de retracción vascular y de hemorragia. Posteriormente se va a disecar el ilio esplénico y se debe de tener cuidado para disecar y ligar de modo individual la arteria y la vena esplénica.
en ese mismo orden antes de cortarlas. Y como se había mencionado anteriormente, o no me acuerdo si lo mencioné, pero la cola del páncreas se va a encontrar 1 centímetro dentro del hilio esplénico, como había mencionado que estaban los vasos esplénicos relacionados con lo que es el páncreas. Esto va a ser más que nada el 75% de los pacientes. Entonces, durante su disección se necesita tener un sumo cuidado para no lesionar el páncreas de ninguna manera. Y una vez que se extirpa el vaso, se va a verificar la hemostasia mediante la irrigación, aspiración e inspección meticulosa del lecho de disección. No se va a drenar de manera sistemática el lecho esplénico. Y pues cuando se trata de una esplenectomía por un trastorno hematológico, se debe de investigar en forma minuciosa la presencia de vasos accesorios. También está la esplenectomía laparoscópica, que se puede emplear en personas con vaso de tamaño normal, disminuye la pérdida de sangre y también promueve una permanencia en el hospital más breve y cuenta con una tasa de mortalidad mucho más baja. El paciente se va a colocar en decúbito lateral derecho, aunque diferentes bibliografías también aconsejan una técnica que se denomina de doble acceso, que se coloca al sujeto, bueno, al paciente, en decúbito lateral derecho a 45 grados. Esta técnica de doble acceso requiere la colocación de 5 o 6 trócares, mientras que el método lateral siempre utiliza el uso de 3 o 4 trócares colocados como se está mostrando en la imagen. Un laparoscopio angulado se facilita como de manera considerable el procedimiento y pues esta colocación de trócares en el cuadrante superior izquierdo debe de hacerse bajo visualización laparoscópica. De manera similar a la esplenectomía abierta, se va a cortar el ligamento esplenocólico y las inserciones peritoneales laterales, lo cual da por resultado el desplazamiento del vaso hacia la línea media, y los vasos gástricos cortos se pueden seccionar con fuentes de energía hemostáticas como lo que es la disección ecográfica, la diatermia, etc. Con el polo inferior del vaso retraído con suavidad se va a acceder al hilio esplénico para poder aplicar como herramientas adicionales como pinzas o un dispositivo de grapado endovascular, y se va, como había mencionado, cortar por separado la arteria y la vena esplénicas. Posteriormente, cuando se recurre al método lateral, con el vaso elevado, el cirujano puede observar fácilmente la cola del páncreas y no se logra lesionar cuando se coloca la engrapadora endovascular, pero aún así se debe de tener en cuenta de que puede estar dentro de esa zona. Y una vez que se corta el vaso, se va a introducir en un saco de nylon resistente con jareta. Esto es muy interesante. El saco de nylon va a contener un cuello que se va a extraer a través de uno de los orificios de los trócares. Ya que el vaso está dentro de la bolsa, se va a triturar y esto hace posible de que sea extraído como en trozos. Se debe de emplear un instrumento romo para poder romper y extraer el vaso y así evitar el riesgo de que se llegue a romper la bolsa y derrame su contenido. Aquí tenemos otra imagen de lo que había mencionado, de que se introduce un saco de nylon con resistente y después se tritura para poder posteriormente retraerlo en forma de trocitos. Esta otra imagen. Y también está la estenoctomía robótica, la cual se ha debatido en diferentes como bibliografías de de en qué sentido puede ser más beneficiosa. Realmente también mencionan que facilita el movimiento con mayor precisión que la laparoscopía y sigue siendo de manera muy similar a la estenoctomía laparoscópica estándar, pero no se demuestra que fuera en cierta parte rentable. También está la estenoctomía con asistencia manual, que más que nada es una alternativa para la versión laparoscópica en el caso de que el vaso sea mayor de 22 centímetros de longitud craneocaudal o 19 centímetros de ancho. En esta se va a emplear una incisión pequeña de 7 a 8 centímetros o a 2 a 4 centímetros por debajo del polo inferior del vaso agrandado,
Y con la mano no dominante se va a ejercer tracción en sentido interno y rotación del vaso mediante auxilio manual. Se van a separar los medios de fijación y esto va a hacer que posteriormente se va a ligar el pedículo iliar con una grapadora vascular endoscópica. Esto más que nada, como había mencionado, es para vasos que sean de gran tamaño y sigue siendo como una alternativa, entre comillas, que podría ser más eficiente para la laparoscópica, pero aún así no encontré más bibliografías que promovieran este tipo de procedimiento más que el anterior. También está la estenoctomía con cirugía laparoscópica de una incisión. Más que nada destaca el concepto de una intervención que sea mediante una sola incisión transabdominal y no en vez de como varios sitios donde se insertan los trócares. La incisión se puede ocultar en la zona periumbilical y se puede utilizar como orificio para la extracción de la pieza al final de la intervención, pero realmente igual como la anterior, no encontré muchas bibliografías que dijeran o como que apoyaran este procedimiento más que la anterior. También está la esclerotomía parcial, que está indicada particularmente para disminuir el riesgo de septicemia posterior en niños y se quita alrededor del 70 o 80% del vaso, pero también depende del procedimiento. En ciertos trastornos por depósito de lípidos causantes de esplenomegalia, y algunas formas de lesión de traumática del vaso pueden ser susceptibles a este tratamiento. La técnica puede ser mediante abierta o laparoscópica y es necesario desplazar de manera apropiada el vaso, ligar y cortar los vasos del hilio esplénico que estén unidos al segmento por extirpar. Posteriormente, el segmento desvascularizado se va a seccionar a lo largo de una línea como obvia de demarcación y se va a extraer posteriormente y esto va a ser mediante como estrategias diversas que pueden ser cauterización, coagulación con argón, aplicación directa de agentes hemostáticos, etc. Algo muy importante en o sea, como para mencionar posteriormente a los procedimientos quirúrgicos, es que se han encontrado reportes de que se pueden hacer lesiones esplénicas transoperatorias inadvertidas durante cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Como había mencionado, esto es relacionado con diferentes intervenciones quirúrgicas del abdomen y el polo inferior suele ser la zona del vaso más afectada. El tipo de procedimientos en los que se puede ver como presentada esta lesión puede ser una fundoduplicatura gástrica, una colectomía, reparaciones de hernias paraesofágicas, nefrectomía. También puede haber lesiones esplénicas en procedimientos endoscópicos, entre otros. El mecanismo de lesión transoperatoria más frecuente se manifiesta o como que se presenta por la tracción inadecuada del vaso sobre su inserción peritoneal. Los desgarros capsulares también son las lesiones más frecuentes, pero también pueden ocurrir laceraciones del parénquima y hematomas subcapsulares. Y como había mencionado, el polo inferior es el que sufre más lesiones, más que nada por su orientación, así como por la mayor concentración de inserciones peritoneales que existen en esa zona. Las medidas más adecuadas y rápidas para poder manejar este tipo de lesiones pueden lograrse por compresión directa del propio vaso, taponamiento del cuadrante superior izquierdo del abdomen, compresión de los vasos en el hilio esplénico o presión sobre la arteria esplénica en el borde pancreático superior. El vaso debe de movilizarse desde sus puntos de fijación peritoneales y pues obviamente se debe de valorar la naturaleza del daño. También el cirujano puede decidir cómo aplicar técnicas de esplenorrafia, como sea de qué aplicación de hemostáticos, plegamiento de suturas del parénquima roto, ya dependerá del tipo de lesión y la gravedad de la lesión. Y pues, como había mencionado, la condición del paciente, la afectación del paciente y la gravedad que tenga en ese momento va a ser el factor más determinante para poder decidir si se llega a rescatar el vaso o no. Dependiendo la herida o dependiendo la lesión, como había mencionado, se deben de aplicar maniobras de salvamiento, como son la aplicación de los hemostáticos locales, el plegamiento con sutura del parénquima lesionado con o sin reforzamiento epiploico y el uso de láminas de malla absorbible también es muy buena opción.
Y en cuestión de las como consecuencias posteriores a la esplenectomía, eh, este tipo de procedimiento suscita cambios característicos en la composición de la sangre. Como había mencionado al inicio de la presentación, la aparición de cuerpos de Howell-Jolly siderocitos o incluso una leucocitosis o un aumento de plaquetas. Los resultados de la esplenectomía pueden valorarse según sea el grado de la respuesta hematológica y más que nada, estas pueden dividirse en iniciales y de largo plazo. Un ejemplo de esto es que en la trombocitopenia, la reacción inicial se puede definir por la elevación del recuento de plaquetas en el transcurso de varios días tras la esplenectomía. En diferentes bibliografías se variaba dependiendo de la como afectación inicial, cuánto podría durar este tipo de consecuencias, pero muchas veces hasta podrían aparecer años después de que se haya realizado la esplenectomía. Y en cuestión de las complicaciones se dividen en pulmonares, hemorrágicas, infecciosas, pancreáticas y tromboembólicas. En las pulmonares, la telectasia está bastante prevalente en pacientes de que hayan pasado la estenoctomía, más que nada una telectasia del lóbulo inferior. En hemorrágicas se encuentra un hematoma subdiafragmático. En infecciosas está el absceso subdiafragmático o puede inclusive existir una infección de la herida o incluso una complicación aún más grave que se mencionará más adelante. En cuestión de las pancreáticas está la pancreatitis, los pseudoquistes, la fístula pancreática y en las tromboembólicas, como había mencionado anteriormente, se debe de llevar a cabo una profilaxis para poder evitar que se lleve a cabo. Un tema bastante importante de mencionar en esta presentación es la sepsis generalizada post-esplenectomía o la Overwhelming Post-Splenectomy Infection. ¿Qué es esto? Como los pacientes asplénicos tienen mucha más predisposición para sufrir una infección por el resto de su vida, una infección que se pueda considerar leve puede lentamente evolucionar a un choque séptico fulminante que puede poner la vida del paciente como en riesgo. Se considera una urgencia médica y pues cualquier dato clínico de infección que puede incluir lo que son los episodios febriles aislados, el malestar, las mialgias, cefalea, vómito, diarrea y dolor abdominal, deben de valorarse con un alto índice de sospecha, con tratamiento empírico, mientras se realiza una investigación minuciosa. Como había mencionado, este tipo de sepsis puede comenzar con un pródromo de parencia ligera, síntomas inespecíficos, y pues en ausencia del vaso, el proceso infeccioso puede ser manifestado por estos síntomas, pero puede progresar con rapidez hasta un choque séptico fulminante en 24 a 48 horas, que también se va a acompañar de hipotensión, anuria, coagulación intravascular diseminada y entre otros. Más que nada, los casos que demuestran que son más como susceptibles a este tipo de sepsis son los que se someten a esplenectomías por enfermedades hematológicas. O incluso pacientes que se someten a este tipo de procedimiento por razones traumáticas o iatróficas. También algo muy importante es la edad, ya que se considera que los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 50 años cuentan con un riesgo mucho más alto. También se debe de considerar como el intervalo de la esplenectomía, ya que incluso puede ocurrir varios años o incluso décadas después. ¿Por qué sucede esto? Esta infección o esta infección progresiva puede poner en peligro la vida del paciente esplénico por 3 razones. Por la falta de macrófagos esplénicos, el descenso en la producción de toxina y la pérdida de la función de detección reticuloendotelial del vaso. Ya que, como había mencionado, si llegan antígenos por el torrente sanguíneo hacia el vaso, ese órgano es la que va a llevar a cabo la respuesta mucho más inmediata produciendo inmunoglobulinas. Entonces, si no se cuenta con eso, realmente la respuesta va a ser mucho más lenta. Y más que nada, este tipo, como había mencionado, las causas son por la falta de macrófagos esplénicos, el descenso de la producción de toxina y en la pérdida de función de detección reticuloendotelial del vaso. Esto más que nada se causa o como se lleva a cabo por microorganismos encapsulados o microorganismos como parásitos que tengan como propósito invadir a los eritrocitos, como son los Babesia microti, Ehrlichia,
Plasmodium, Streptococcus del grupo B, especies de Enterococcus, de bacteroides, Salmonella, Bartonella, entre otros. Y pues más que nada por este motivo se recomienda gravemente enseñar a los pacientes de lo que van a estar sufriendo el resto de su vida y promover el esquema de vacunación con suma importancia para que los pacientes, si llegan a detectar como síntomas de una posible infección, nosotros poder controlarlo lo más posible, ya sea llevando el esquema de vacunación o manteniendo al paciente en observación. Y pues en cuestión de los antibióticos, si el paciente es clínico, el tratamiento deliberado para infecciones establecidas supuestas, la profilaxis general o la profilaxis a procedimientos que impliquen penetración corporal, debe de ser ya como de acuerdo al paciente y de acuerdo a su afectación. También una indicación extra que he encontrado en diferentes bibliografías es que se recomienda que el paciente lleve algo que indique una alerta médica, ya sea un brazalete que indique que es un paciente asplénico o una carta o como un escrito laminado que pueda llevar a cualquier lado que indique que es susceptible a diferentes infecciones y en dado caso de que presente tales síntomas, que sea llevado a una consulta por urgencias de manera inmediata. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.